¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Espero que todo siga perfectamente bien. Me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y bueno, doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 2 del torneo de candidatos que, como sabéis todos, se está disputando en Moscú. Reúne a 8 aspirantes al título mundial. Ya sabéis que quien gane este torneo tendrá derecho a enfrentarse a Magnus Carlsen por el título mundial en este mismo año. Quería comentaros que Vishy Anand ayer consiguió la primera victoria del torneo y por tanto se situaba como líder en solitario. Pues bueno, hoy tenemos que decir que todos los encuentros han acabado en tablas, menos la partida que precisamente vamos a comentar, la victoria de Karjakin de Carajillo contra Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura, uno de los serios aspirantes a ganar este torneo de candidatos. Y vamos a ver una partida que ha sido súper interesante desde el punto de vista estratégico y que espero que os guste, ¿no? Sin más, voy a pasar ya a comentar un poquito la partida. Bueno, pues y Sergei Karjakin, jugador súper sólido, decide abrir con D4, caballo F6 por parte de Hikaru Nakamura y E6, ¿no? Bueno, Hikaru Nakamura nos tiene acostumbrado muchas veces a un ajedrez súper espectacular. Por ejemplo, él, juega muchísimo la India de rey. Ya sabéis que una apertura de doble filo donde el negro trata de ir a dar mate al rey blanco directamente. Y bueno, aquí decide jugar E6, una apertura más sólida, caballo F3. Ya sabéis que, bueno, tras caballo C3, por ejemplo, la ninfo india es una de las defensas más conocidas, ¿vale? Y caballo F3, Hikaru Nakamura decide jugar B6, tipo india de dama. Y bueno, G3, tipo fianchetto, alfil A6. Esta jugada es natural, es una de las principales. Lo que se pretende es, bueno, preguntar qué vamos a hacer con el peón de C4. La jugada más natural es obviamente B3, ¿verdad? Simplemente defendiendo. Y ahora alfil B4. Una jugada que es muy natural también, desarrollamos dando un jaque. Y tras alfil D2, alfil E7. Uno podría pensar, bueno, pues parece que hemos perdido un tiempo, no hemos dado un jaque, el blanco desarrolla una pieza y hemos vuelto a E7, ¿no? Esto no parece muy normal. Bueno, hay que decir que normalmente la casilla D2 es ideal para el desarrollo del caballo, ¿vale? El caballo normalmente está muy bien colocado en la casilla D2, por tanto no se considera una pérdida de tiempo esta retirada con alfil E7, porque normalmente el blanco tratará de, tiene que perder otro tiempo normalmente en reubicar este alfil, porque la casilla D2 no es la ideal, ¿verdad? Normalmente una casilla como F4, G5 o B2 son más interesantes. Bueno, pues Sergei Karjakin decide continuar con alfil G2, jugada natural de desarrollo, quiero poner mi rey en un sitio seguro, ¿verdad? Y Hikaru Nakamura D5, también preguntando qué vamos a hacer con este peón de C4. Ahora mismo está atacado, así que hay que hacer algo. C por D5, también caballo E5 es posible. E por D5, no me quiero detener demasiado la apertura porque en el medio juego hay muchísimas ideas interesantes que os quiero comentar, ¿no? C por D5, obviamente que controla el centro. Una jugada como caballo por D5 es bastante rara, ¿verdad? Tras enroque, luego vamos a ser capaces de jugar E4 en algún momento y vamos a tener un centro brutal, ¿no? Por tanto, E por D5 la jugada más natural. Y enroque corto y caballo C3, ¿no? Desarrollamos el caballo, ahora ya nos queda solamente la dama desarrolla la C2 para comunicar las torres. Hikaru Nakamura decide jugar caballo BD7, dama C2 y torre 8. Todo esto natural también, ¿no? Y ahora aquí hay una jugada que me gusta bastante. Es decir, está claro que hay que hacer algo con esta torre de F, ¿verdad? Además, si queremos mover el caballo en algún momento, bueno, este alfil está tocando el peón de E2, entonces a mí también me parecía una jugada natural como torre 1, pero me gusta mucho la jugada torre F de 1, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues yo creo que es una jugada muy profiláctica, ¿no? Como se dice en ajedrez, es una jugada que previene los planes del contrario, ¿no? Por ejemplo, en este caso previene una posible ruptura con C5, ¿no? Si las negras tratan de activarse en esta posición con C5, ¿vale? Esta torre siempre va a estar mucho mejor colocada en D1 que en E1. ¿Por qué? Porque cuando se abra esta columna, la torre va a mirar con rayo X a esa dama de D8, ¿verdad? Entonces, pues torre D1 me gusta. Las negras jugaron caballo F8. Y aquí otra jugada bastante profunda, que también bastante complicada de realizar, ¿no? Sobre todo, desde el punto de vista práctico. Aquí Karjakin juega caballo E5, ¿no? Caballo E5 una jugada, perdonadme, la jugada más profunda es después. Caballo E5 una jugada natural, ¿no? Le damos vida al alfil de G2 y también amenazamos ganar la pareja de alfiles con caballo C6.
Por tanto, las negras se retiran con alfil B7. Este alfil ya cumplió su función y ahora tiene que, bueno, colocarse la diagonal principal defendiendo el peón de D5. Y ahora es donde viene esa jugada profunda, ¿no? Es la jugada alfil C1, ¿no? Una jugada muy difícil de realizar, ¿verdad? Cuando uno ya ha desarrollado una pieza, volver a casita, ¿no? ¿Por qué este alfil se dirige a C1? Fijaros que hemos dicho que también hay casillas interesantes como F4 o G5, ¿verdad? Pero con el caballo en F8 estas casillas dejan de ser tan interesantes. Es decir, por ejemplo, alfil F4, caballo E6, ¿no? Y el alfil, ahora nos preguntan al alfil, bueno, tío, ¿qué haces con el alfil en F4? Me lo quiero zampar y ganar la pareja de alfiles. Por tanto, este alfil se tendría que retirar. Lo mismo ocurre con la jugada alfil G5, ¿no? Esta jugada, bueno, caballo E6 viene de nuevo en algún momento y la verdad que el alfil se tiene que retirar, ¿no? Por tanto, alfil C1 es jugada muy interesante. Es decir, nos preparamos para ir a la casilla B2 y tras una posible ruptura de las negras con C5, no solo tenemos la torre colocada en la columna D, sino que tenemos el alfil colocado en la diagonal principal que posiblemente se vaya a abrir en el futuro si el negro no se quiere quedar demasiado pasivo. Bueno, las negras juegan con caballo E6, alfil B2, ¿vale? Normal, y alfil D6. Y ahora cuidado, gente, porque ahora hay una jugada importante también. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, pues yo ahora sigo con torre a C1, ¿no? Torre a C1 y si el alfil come, esto nunca es bueno porque comemos y luego caballo por D5 viene. Pero aquí hay una jugada que es un truquito que no nos podéis dejar, que es ¡bum! Caballo por D4, ¿vale? A torre a C1, ¡bum! Caballo por D4. Cuidado con este tipo de truquitos. No es el fin del mundo, pero bueno, ahora torre por D4 no se puede, por alfil por E5 y tenemos un peatón de menos limpio, ¿vale? Así que, cuidado. Por eso la jugada importante E3. E3, simplemente ahora caballo por D4 es una estupidez, ¿verdad? Simplemente rezampamos con el peón de E y no pasa absolutamente nada, ¿no? Simplemente pieza de más. Además ahora hay jugadas interesantes como caballo B5 en el aire. Caballo B5 no era posible directamente tampoco por el mismo truquito, ¿no? Caballo por D4... Bueno, incluso alfil F8 seguido de A6, ¿no? Y nos expulsa y no pasa nada, ¿no? Pero caballo por D4 también es posible en esta posición. Pues entonces por eso E3 y ahora negra A6, jugada profiláctica, evitan el salto del potro a B5, ¿verdad? Y caballo E2. Esta maniobra también me gusta mucho, ¿no? Ahora contra C5 sí estamos preparados para capturar, puesto que el caballo de E5 está defendido, ¿verdad? Además este caballo en muchas ocasiones se dirige a la casilla F4 una vez el caballo de N6 no esté. Hikaru Nakamura, que ya sabéis que es un jugador activo, le gusta el lío, le gusta crear posiciones complicadas de doble filo, decide jugar C5, ¿no? Y abrir la posición de una vez por todas. A lo que obviamente Karyakin responde con buen criterio también de por C5. Había otras jugadas muy interesantes. Caballo C4 era muy interesante. Caballo D3 era una jugada interesante también. Pero bueno, D por C5 una jugada humana y natural, ¿no? Y aquí caballo por C5. Uno puede pensar, bueno, a mí me gustaría mantener el centro de peones también, ¿no? Ciertamente es posible. Pero bueno, la verdad es que las negras están... Estos dos alfiles son unos demonios, ¿no? Unos pequeños demonios. Y hay mucha presión sobre los peones centrales, ¿no? Por ejemplo, una jugada como torre C1, dama E7 y dama F5... Ahora las negras se encuentran en una situación difícil, ¿no? Tenemos ideas con caballo G4, eliminar un defensor de el punto D5. Y si G6 es caballo por G6, es un brutal, ¿no? Comiendo luego en F6 sin ningún tipo de problema para las blancas, ¿no? Por tanto, bueno, pues Hikaru Nakamura decide jugar caballo por C5, ¿no? Y bueno, llegamos a una posición típica de peón aislado, donde la idea de las blancas va a ser, por supuesto, bloquear el peón de D5, ¿no? Y tratar de mantener a este alfil sin diagonales activas, ¿no? Y la idea de las negras tiene que ser mantener el mayor número de piezas, como decimos, porque los finales con peón aislado son desfavorables al bando que tiene el peón aislado. Obviamente ahora el potro este está atacado, hay que quitarlo de ahí. Karyakin juega caballo D3 y caballo E4, ¿no? Jugada natural. Y ahora otra jugada estratégica bastante profunda, ¿vale? Otro plan estratégico bastante profundo. Es decir, bueno, parece que tenemos buenas casillas, ¿no? Podemos jugar caballo D4, el caballo puede venir a F4, meter presión, pero la dama sigue estando en una posición no ideal, porque ahora tras una jugada como torre C8 la dama está casi atrapada, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto. Y bueno, una jugada natural, pero que a la vez me gusta muchísimo, torre a C1, con la idea de, tras torre C8 que se jugó en la partida, dama B1. Ahora esta dama está bien segura ahí, hay muchos planes muy interesantes con colocar la dama en A1, poniendo esa maquinilla ahí con el alfil de B2 y la dama en A1, creando graves problemas al negro en la diagonal, ¿vale? No hay oposición en la diagonal, ¿no? Ok, pues sigamos un poco. Las negras jugaron dama E7 y aquí alfil D4. Alfil D4, bueno, caballo D4 también me parece muy normal, provocando G6, ¿no? Me pareció una jugada natural y razonable. O caballo F4. Aquí hay muchísimos planes y muchísimas ideas.
incluso torre por C8, seguido de caballo D4. Bueno, aquí Karjakin decide jugar alfil D4, ¿no? Preguntando también un poco qué va a hacer con el peón de B6. La idea es que obviamente cuando el negro juegue B5, si quiere jugar caballo D7 es posible, ¿no? Es decir, caballo D7 en esta posición es posible, pero obviamente el caballo vuelve hacia atrás, una posición poco activa, y básicamente estamos provocando la jugada B5. Las negras jugaron torre por C1 primero, torre por C1 y B5. Y ahora viene otra jugada muy importante desde el punto de vista estratégico en esta partida, que es la jugada B4, ¿no? Esta jugada siempre hay que tener mucho cuidado al realizarla. ¿Por qué? Porque obviamente ganamos un casillón para nuestro potro y para nuestro alfil en C5, ¿verdad? Pero también dejamos débil la casilla C4, ¿vale? La casilla C4 está muy débil. La casilla C4 no puede ser utilizada de momento por ninguna pieza negra. Sería un problemilla si un potro consiguiera llegar, si un caballo consiguiera llegar a la casilla C4, ¿no? Pero de momento parece difícil, ¿verdad? Porque las formas de llegar a C4 son vía B6, que ahora mismo está muy bien cubierto, E5, muy bien cubierto, o D6, para lo que el negro tendría que perder bastante tiempo quitando primero su alfil, ¿no? Bueno, las negras juegan caballo D7 y ahora A3. Una jugada tranquilita, como diciendo, bueno, yo tengo aquí mi posición tranquila, ¿no? Bloqueándote el peón aislado y tú parece que de momento no tienes ninguna posibilidad de demasiado contrajuego en el flanco de rey, ¿verdad? Aquí Hikaru juega caballo F8, quiere venir a casillas más activas, caballo E6, no lleva a C4, así que no nos preocupa. Y bueno, alfil A1 por parte de Karjakin. Fijaros que una vez ya hemos provocado el avance del peón E5, una vez tenemos la casilla C5 disponible para nuestras piezas, ahora parece ser que la casilla D4 es más jugosa para nuestro caballo, ¿verdad? Es más sabrosa, ¿verdad? Y además también preparamos la maquinilla inversa, como le llamo yo, que es con la dama por delante con ganas de dar mate con tomate en G7. Las negras juegan caballo E6 y aquí una jugada dama A2, ¿no? A mí también me gustaba dama B2 cuando estaba comentando hoy la partida en directo. Me gustaba dama B2, pero dama A2 también me parece una jugada muy interesante. Mete presión sobre el punto D5. Preparamos para maniobras como caballo F4 o caballo C3, ¿no? Ya sabéis que cualquier cambio de pieza, este caballo C3 forzaría casi al cambio de caballo porque metemos mucha presión en D5. Y cualquier cambio de pieza suele ser bastante favorable a la blanca en este tipo de posiciones, ¿no? Bueno, dicho esto, que no paro de hablar, yo lo sé, alfil C7 jugaron las negras. Y ahora caballo D4. Caballo D4, jugada normal. Y las negras juegan alfil B6. Meten un poco de presión sobre D4. Y ahora viene otra jugada muy interesante. Es decir, aquí parece que también hay una casilla interesante que es la casilla F5, ¿no? Un salto del caballo F5. Pero lo que pasa es que tras dama G5, ahora parece ser que no tenemos nada mejor que simplemente volver con el caballo a D4, ¿no? Entonces, H4, una jugada que realiza Karjakin, me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque además de dar un poquito de aire fresco a nuestro rey, que está diciendo, uy, qué calor tengo, necesito un poco de aire fresco en algunas líneas, ¿no? Para irme a H2. Prepara la jugada fortísima caballo F5, ¿no? Prepara caballo F5, ahora caballo F5 un cañón, digamos. Si H6, por ejemplo, caballo F5, ahora la dama no tiene ninguna casilla interesante, se tiene que ir a D8, por ejemplo, y ahora fijaros que hay miles de ideas, ¿no? Caballo C5, por ejemplo, también. Fijaros cómo empezamos a tocar todos estos puntos, ¿no? Incluso caballo E5, ¿no? Fijaros estos potros salvajes bailando ahí, ¿no? Bailando un poquito de salsa, ¿no? En la quinta fila, ¿no? Vienen con mucho dolor, ¿no? Se amenazan jugadas como... Bueno, como caballo C6, y, bueno, miles de ideas, ¿no? En esta posición. Entonces, bueno, pues aquí esto provocó un poco... bueno, a Nakamura se le fue un poco aquí la partida de las manos. Bueno, aquí comete el error decisivo, ¿vale? Pero la posición era muy difícil, porque caballo F5 ya venía. Y la opción que parece más razonable es caballo por D4. Caballo por D4 para evitar caballo F5, alfil por D4, dame, toma, y llegamos a esta posición, ¿no? Y esta posición yo creo que es de las típicas de las que no le gustan a Nakamura, ¿no? A Nakamura le gustan posiciones donde se pueda crear, bueno, pues mucho lío, mucho jaleo, aunque esté un poquito peor que haya una posición de doble filo. Aquí simplemente tiene una posición bastante peor, ¿vale? Fijaros la diferencia de alfiles, fijaros este alfil choca con sus peones. Nosotros tenemos un diablillo mucho más interesante, el alfil de G2, ¿verdad? Y además, bueno, tenemos un casillón para el caballo, jugadas como torre 1, caballo C5, ¿vale? Si nos atacan en el peón de D4, simplemente dama B2 defiende. Esto es una posición muy difícil de jugar con negras, ¿verdad? Te van a apretar poco a poco, te van a atornillar ahí poco a poco. Y bueno, pues no, obviamente no es del estilo de Hikaru Nakamura. Y bueno, aquí caballo por G3, suelta Nakamura, ¡bum! ¿No? Una jugada aquí que uno dice, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Pues fijaros lo que se le escapó a Hikaru Nakamura, ¿no? Fijaros lo que se le escapó
a el estadounidense, ¿no? Obviamente F por G3, ¿no? Aquí ganando la pieza. Y ahora caballo por D4, ¿no? Probablemente Hikaru Nakamura, bueno, puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser que, bueno, aquí calculara simplemente D por E3 y tras dama E3 jaque, buena jugada. Ahora, si caballo F2, me zampo la torre de C1. Y si dama F2, por ejemplo, me zampo el potro de D3, ¿no? Y las negras tienen un peón de más y buena posición. El alfil controla la entrada de la torre en C7, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que obviamente tras caballo por D4, Karjakin juega la buena jugada, que es alfil por D4, ¿no? Tras alfil por D4, E por D4, dama E3, ahora hay una gran diferencia, ¿no? A ver si la habéis visto los usuarios ya. Voy a dar 10 segundillos para que veáis la diferencia. Obviamente si rey H2 me como el caballo y no pasa nada, ¿no? Si caballo F2 me como la torre en C1 con jaque y ¿qué pasa, no? Bueno, pues Karjakin jugó dama F2, ¿no? Forzando obviamente a dama por D3, pero es que ahora hay una gran jugada, ¿no? Aquí Karjakin pensó durante 10-15 segundos solamente, ¿no? Y dijo, torre C7, ¿no? Y dijo, ¿no? Porque torre C7 es un jugadón que básicamente amenaza mate en 2, dama por F7 y dama por G7 y amenaza el alfil de B7, ¿no? Y es que el negro está tieso, ¿no? No tiene aquí nada que hacer, ¿no? Cualquier jaque simplemente rey H2 y las negras tienen que abandonar. Bueno, se jugaron un par de jugadas más. Las negras decidieron tirar a Facundo a la desesperada, ¿no? Con F5, pero esto ya no funcionaba, ¿no? Tras torre por B7, bueno, simplemente no funciona nada, ¿no? Por ejemplo, H6 se jugó en la partida, alfil por D5 jaque, rey H7, el alfil volvió a G2 y tras torre 2, una manera muy elegante de terminar la partida, alfil F1 simplificando con pieza de más, ¿no? Si torre por F2, alfil por D3, bueno, y tenemos pieza de más y la partida completamente ganada, ¿no? Pues esta ha sido la partida entre Karjakin y Hikaru Nakamura, una partida con numerosas maniobras estratégicas interesantes que bueno, que espero que recordéis en algún momento y podáis utilizarla en alguna de vuestras partidas. Y un serio aspirante Karjakin, el jugador de hielo, ¿no? Que bueno, nadie habla mucho de él, todo el mundo habla de Caruana, todo el mundo habla de Anand, de Aronian, pero Karjakin es un tío que bueno, que va despacito, poco a poco, pero que va líder del torneo ya junto a Vishy Anand. Pues eso, gente, nos vemos mañana en el resumen de la ronda número 3. Ya sabéis, podéis leer la crónica de la ronda completa un poquito más tarde. Espero que lo estéis pasando genial donde quiera que estéis con vuestros amigos y familia. Y nos vemos mañana. Hasta luego, gente. Las negras jugaron dama E7 y aquí alfil D4. Alfil D4, bueno, caballo D4 también me parece muy normal, provocando G6, ¿no? Me parecía una jugada natural y razonable. O caballo F4. Aquí hay muchísimos planes y muchísimas ideas. Incluso torre por C8, si de caballo D4. Bueno, aquí Karjakin decide jugar alfil D4, ¿no? Preguntando también un poco qué va a hacer con el peón de B6. La idea es que obviamente cuando el negro juegue B5, si quiere jugar caballo D7 es posible, ¿no? Es decir, caballo D7 en esta posición es posible. Pero obviamente el caballo vuelve hacia atrás, una posición poco activa. Y básicamente estamos provocando la jugada B5. Las negras jugaron torre por C1 primero, torre por C1 y B5. Y ahora viene otra jugada muy importante desde el punto de vista estratégico en esta partida, que es la jugada B4, ¿no? Esta jugada siempre hay que tener mucho cuidado al realizarla. ¿Por qué? Porque obviamente ganamos un casillón para nuestro potro y para nuestro alfil en C5, ¿verdad? Pero también dejamos débil la casilla C4, ¿vale? La casilla C4 está muy débil. La casilla C4 no puede ser utilizada de momento por ninguna pieza negra. Sería un problemilla si un potro consiguiera llegar, si un caballo consiguiera llegar a la casilla C4, ¿no? Pero de momento parece difícil, ¿verdad? Porque las formas de llegar a C4 son vía B6, que ahora mismo está muy bien cubierto, E5, muy bien cubierto, o D6, para lo que el negro tendría que perder bastante tiempo quitando primero su alfil, ¿no? Bueno, las negras juegan caballo de 7 y ahora A3. Una jugada tranquilita, como diciendo, bueno, yo tengo aquí mi posición tranquila, ¿no? Bloqueándote el peón aislado y tú parece que de momento no tienes ninguna posibilidad de demasiado contrajuego en el flanco de rey, ¿verdad? Aquí Hikaru juega caballo F8, quiere venir a casillas más activas, caballo E6, no lleva a C4, así que no nos preocupa. Y bueno, alfil A1 por parte de Karjakin. Fijaros que una vez ya hemos provocado el avance del peón E5, una vez tenemos la casilla C5 disponible para nuestras piezas, ahora parece ser que la casilla D4 es más jugosa para nuestro caballo, ¿verdad? Es más sabrosa, ¿verdad? Y además también preparamos la maquinilla inversa, como le llamo yo, que es con la dama por delante con ganas de dar mate con tomate en G7. Las negras juegan caballo E6
Y aquí una jugada dama A2, ¿no? A mí también me gustaba dama B2 cuando estaba comentando hoy la partida en directo. Me gustaba dama B2, pero dama A2 también me parece una jugada muy interesante. Mete presión sobre el punto D5. Preparamos para maniobras como caballo F4 o caballo o incluso, perdonad, caballo C3, ¿no? Ya sabéis que cualquier cambio de pieza, este caballo C3 forzaría casi al cambio de caballo porque metemos mucha presión en D5. Y cualquier cambio de pieza suele ser bastante favorable a la blanca en este tipo de posiciones, ¿no? Bueno, dicho esto, que no paro de hablar, yo lo sé, alfil C7 jugaron las negras. Y ahora caballo D4. Caballo D4, jugada normal. Y las negras juegan alfil B6. Meten un poco de presión sobre D4. Y ahora viene otra jugada muy interesante. Es decir, aquí parece que también hay una casilla interesante que es la casilla F5, ¿no? Un salto del caballo F5. Pero lo que pasa es que tras dama G5, ahora parece ser que no tenemos nada mejor que simplemente volver con el caballo a D4, ¿no? Entonces, H4, una jugada que realiza carjacking o de truquito, no es el fin del mundo, pero bueno, la torre por D4 no se puede, por alfil por E5 y tenemos un peatón de menos limpio, ¿vale? Así que, cuidado. Por eso la jugada importante E3. E3, simplemente ahora caballo por D4, una estupidez, ¿verdad? Simplemente rezampamos con el peón de E y no pasa absolutamente nada, ¿no? Simplemente pieza de más. Además ahora hay jugadas interesantes como caballo B5 en el aire. Caballo B5 no era posible directamente tampoco por el mismo truquito, ¿no? Caballo por D4, bueno, incluso alfil F8 seguido de A6, ¿no? Y nos expulsa y no pasa nada, ¿no? Pero caballo por D4 también es posible en esta posición. Pues entonces por eso E3 y ahora negra A6, jugada profiláctica, evitan el salto del potro a B5, ¿verdad? Y caballo E2. Esta maniobra también me gusta mucho, ¿no? Ahora contra C5 sí estamos preparados para capturar, puesto que el caballo de E5 está defendido, ¿verdad? Además este caballo en muchas ocasiones se dirige a la casilla F4 una vez el caballo de N6 no esté. Hikaru Nakamura, que ya sabéis que es un jugador activo, le gusta el lío, le gusta crear posiciones complicadas de doble filo, decide jugar C5, ¿no? Y abrir la posición de una vez por todas. A lo que obviamente Karjakin responde con buen criterio también de por C5. Había otras jugadas muy interesantes. Caballo C4 era muy interesante. Caballo D3 era una jugada interesante también. Pero bueno, D por C5 una jugada humana y natural, ¿no? Y aquí caballo por C5. Uno puede pensar, bueno, a mí me gustaría mantener el centro de peones también, ¿no? Ciertamente es posible. Pero bueno, la verdad es que las negras están... Estos dos alfiles son unos demonios, ¿no? Unos pequeños demonios. Y hay mucha presión sobre los peones centrales, ¿no? Por ejemplo, una jugada como torre C1, dama E7 y dama F5... Ahora las negras se encuentran en una situación difícil, ¿no? Tenemos ideas con caballo G4, eliminar un defensor de el punto D5. Y si G6 es caballo por G6, es un brutal, ¿no? Comiendo luego en F6 sin ningún tipo de problema para las blancas, ¿no? Por tanto, bueno, pues Hikaru Nakamura decide jugar caballo por C5, ¿no? Y bueno, llegamos a una posición típica de peón aislado, donde la idea de las blancas va a ser, por supuesto, bloquear el peón de D5, ¿no? Y tratar de mantener a este alfil sin diagonales activas, ¿no? Y la idea de las negras tiene que ser mantener mayor número de piezas, como decimos, porque los finales con peón aislado son desfavorables al bando que tiene el peón aislado. Obviamente ahora el potro este está atacado, hay que quitarlo de ahí. Karjakin juega caballo D3 y caballo E4, ¿no? Jugada natural. Y ahora otra jugada estratégica bastante profunda, ¿vale? Otro plan estratégico bastante profundo. Es decir, bueno, parece que tenemos buenas casillas, ¿no? Podemos jugar caballo D4, el caballo puede venir a F4, meter presión, pero la dama sigue estando en una posición no ideal, porque ahora tras una jugada como torre C8 la dama está casi atrapada, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto. Y bueno, una jugada natural, pero que a la vez me gusta muchísimo, torre a C1, con la idea de, tras torre C8 que se jugó en la partida, dama B1. Ahora esta dama está bien segura ahí, hay muchos planes muy interesantes con colocar la dama en A1, poniendo esa maquinilla ahí con el alfil de B2 y la dama en A1, creando graves problemas al negro en la diagonal, ¿vale? No hay oposición en la diagonal, ¿no? Ok, pues sigamos un poco. Es bastante rara, ¿verdad? Tras enroque, luego vamos a ser capaces de jugar E4 en algún momento y vamos a tener un centro brutal, ¿no? Por tanto, por D5 la jugada más natural. Y enroque corto y caballo C3, ¿no? Desarrollamos el caballo, ahora ya nos queda solamente la dama desarrolla la C2 para comunicar las torres. Hikaru Nakamura decide jugar caballo BD7, dama C2 y torre 8. Todo esto natural también, ¿no? Y ahora aquí hay una jugada que me gusta bastante,
Es decir, está claro que hay que hacer algo con esta torre de F, ¿verdad? Además, si queremos mover el caballo en algún momento, bueno, este alfil está tocando el peón de E2, entonces a mí también me parecía una jugada natural como torre 1, pero me gusta mucho la jugada torre F de 1, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues yo creo que es una jugada muy profiláctica, ¿no? Como se dice en ajedrez, es una jugada que previene los planes del contrario, ¿no? Por ejemplo, en este caso previene una posible ruptura con C5, ¿no? Si las negras tratan de activarse en esta posición con C5, ¿vale? Esta torre siempre va a estar mucho mejor colocada en D1 que en E1. ¿Por qué? Porque cuando se abra esta columna, la torre va a mirar con rayo X a esa dama de D8, ¿verdad? Entonces, bueno, pues torre D1 me gusta. Las negras jugaron caballo F8. Y aquí otra jugada bastante profunda, que también bastante complicada de realizar, ¿no? Sobre todo, bueno, desde el punto de vista práctico. Aquí Karjakin juega caballo E5, ¿no? Caballo E5 una jugada, perdonadme, la jugada más profunda es después. Caballo E5 una jugada natural, ¿no? Le damos vida al alfil de G2 y también amenazamos ganar la pareja de alfiles con caballo C6. Por tanto, las negras se retiran con alfil B7. Este alfil ya cumplió su función y ahora tiene que, bueno, colocarse la diagonal principal defendiendo el peón de D5. Y ahora es donde viene esa jugada profunda, ¿no? Es la jugada alfil C1, ¿no? Una jugada muy difícil de realizar, ¿verdad? Cuando uno ya ha desarrollado una pieza, volver a casita, ¿no? ¿Por qué este alfil se dirige a C1? Fijaros que hemos dicho que también hay casillas interesantes como F4 o G5, ¿verdad? Pero con el caballo en F8 estas casillas dejan de ser tan interesantes. Es decir, por ejemplo, alfil F4, caballo E6, ¿no? Y el alfil, ahora nos preguntan al alfil, bueno, tío, ¿qué haces con el alfil en F4? Me lo quiero zampar y ganar la pareja de alfiles. Por tanto, este alfil se tendría que retirar. Lo mismo ocurre con la jugada alfil G5, ¿no? Esta jugada, bueno, caballo E6 viene de nuevo en algún momento y la verdad que el alfil se tiene que retirar, ¿no? Por tanto, alfil C1 es una jugada muy interesante. Es decir, nos preparamos para ir a la casilla B2 y tras una posible ruptura de las negras con C5, no solo tenemos la torre colocada en la columna D, sino que tenemos el alfil colocado en la diagonal principal que posiblemente se vaya a abrir en el futuro si el negro no se quiere quedar demasiado pasivo. Bueno, las negras juegan con caballo E6, alfil B2, ¿vale? Normal, y alfil D6. Y ahora cuidado, gente, porque ahora hay una jugada importante también. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, pues yo ahora sigo con torre a C1, ¿no? Torre a C1 y si el alfil come, esto nunca es bueno porque comemos y luego caballo por D5 viene. Pero aquí hay una jugada que es un truquito que no nos podéis dejar, que es ¡bum! Caballo por D4, ¿vale? A torre a C1, ¡bum! Caballo por D4, cuidado con este tipo. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Espero que todo siga perfectamente bien. Me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y, bueno, doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 2 del torneo de candidatos que, como sabéis todos, se está disputando en Moscú. Reúne a 8 aspirantes al título mundial. Ya sabéis que quien gane este torneo tendrá derecho a enfrentarse a Magnus Carlsen por el título mundial en este mismo año. Quería comentaros que Vishy Anand ayer consiguió la primera victoria del torneo y por tanto se situaba como líder en solitario. Pues bueno, hoy tenemos que decir que todos los encuentros han acabado en tablas, menos la partida que precisamente vamos a comentar, la victoria de Karjakin de Carajillo contra Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura, uno de los serios aspirantes a ganar este torneo de candidatos. Y vamos a ver una partida que ha sido súper interesante desde el punto de vista estratégico y que espero que os guste, ¿no? Sin más, voy a pasar ya a comentar un poquito la partida. Bueno, pues y Sergei Karjakin, jugador súper sólido, decide abrir con D4, caballo F6 por parte de Hikaru Nakamura y E6, ¿no? Bueno, Hikaru Nakamura nos tiene acostumbrados muchas veces a un ajedrez súper espectacular. Por ejemplo, él, juega muchísimo la India de rey. Ya sabéis que una apertura de doble filo donde el negro trata de ir a dar mate al rey blanco directamente. Y bueno, aquí decide jugar E6, una apertura más sólida, caballo F3. Ya sabéis que, bueno, tras caballo C3, por ejemplo, la ninzo india es una de las defensas más conocidas, ¿vale? Y caballo F3, Hikaru Nakamura decide jugar B6 tipo india de dama. Y bueno, G3 tipo fianchetto, alfil A6. Esta jugada es natural, es una de las principales. Lo que se pretende es, bueno, preguntar qué vamos a hacer con el peón de C4. La jugada más natural es obviamente B3, ¿verdad? Simplemente defendiendo. Y ahora alfil B4. Una jugada que es muy natural también, desarrollamos dando un jaque y tras alfil D2, alfil E7. Uno podría pensar, bueno, pues
Parece que hemos perdido un tiempo, no hemos dado un jaque, el blanco ha desarrollado una pieza y hemos vuelto a E7, ¿no? Esto no parece muy normal. Bueno, hay que decir que normalmente la casilla D2 es ideal para el desarrollo del caballo, ¿vale? El caballo normalmente está muy bien colocado en la casilla D2, por tanto no se considera una pérdida de tiempo esta retirada con alfil E7, porque normalmente el blanco tratará de, bueno, tiene que perder otro tiempo normalmente en reubicar este alfil, porque la casilla D2 no es la ideal, ¿verdad? Normalmente una casilla como F4, G5 o B2 son más interesantes. Bueno, pues Sergei Karjakin decide continuar con alfil G2, jugada natural de desarrollo, quiero poner mi rey en un sitio seguro, ¿verdad? Y Hikaru Nakamura D5, también preguntando qué vamos a hacer con este peón de C4. Ahora mismo está atacado, así que hay que hacer algo. C por D5, también caballo E5 es posible. E por D5, no me quiero detener demasiado la apertura porque en el medio juego hay muchísimas ideas interesantes que os quiero comentar, ¿no? C por D5, obviamente hay que controlar el centro, una jugada como caballo por D5 me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque además de dar un poquito de aire fresco a nuestro rey, que está diciendo, uy, qué calor tengo, necesito un poco de aire fresco en algunas líneas, ¿no? Para irme a H2... prepara la jugada fortísima caballo F5, ¿no? Prepara caballo F5, ahora caballo F5 un cañón, digamos. Si H6, por ejemplo, caballo F5, ahora la dama no tiene ninguna casilla interesante, se tiene que ir a D8, por ejemplo, y ahora fijaros que hay miles de ideas, ¿no? Caballo C5, por ejemplo, también. Fijaros cómo empezamos a tocar todos estos puntos, ¿no? Incluso caballo E5, ¿no? Fijaros estos potros salvajes bailando ahí, ¿no? Bailando un poquito de salsa, ¿no? En la quinta fila, ¿no? Vienen con mucho dolor, ¿no? Se amenazan jugadas como... bueno, como caballo C6, y, bueno, miles de ideas, ¿no? En esta posición. Entonces, bueno, pues aquí esto provocó un poco... bueno, a Nakamura se le fue un poco aquí la partida de las manos. Bueno, aquí comete el error decisivo, ¿vale? Pero la posición era muy difícil, porque caballo F5 ya venía. Y la opción que parece más razonable es caballo por D4. Caballo por D4 para evitar caballo F5, alfil por D4, dame, toma, y llegamos a esta posición, ¿no? Y esta posición yo creo que es de las típicas de las que no le gustan a Nakamura, ¿no? A Nakamura le gustan posiciones donde se pueda crear, bueno, pues mucho lío, mucho jaleo, aunque esté un poquito peor, que haya una posición de doble filo. Aquí simplemente tiene una posición bastante peor, ¿vale? Fijaros la diferencia de alfiles, fijaros este alfil choca con sus peones. Nosotros tenemos un diablillo mucho más interesante, el alfil de G2, ¿verdad? Y además, bueno, tenemos un casillón para el caballo, jugadas como torre 1, caballo C5, ¿vale? Si nos atacan en el peón de D4, simplemente dama B2 defiende. Esto es una posición muy difícil de jugar con negras, ¿verdad? Te van a apretar poco a poco, te van a atornillar ahí poco a poco. Y bueno, pues no, obviamente no es del estilo de Hikaru Nakamura. Y bueno, aquí caballo por G3, suelta Nakamura, ¡bum! ¿No? Una jugada aquí que uno dice, madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Pues fijaros lo que se le escapó a Hikaru Nakamura, ¿no? Fijaros lo que se le escapó a el estadounidense, ¿no? Obviamente, F por G3, ¿no? Aquí ganando la pieza, y ahora caballo por D4, ¿no? Probablemente Hikaru Nakamura, bueno, puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser que, bueno, aquí calculara simplemente D por E3, y tras dama E3 jaque, buena jugada. Ahora, si caballo F2, me zampo la torre de C1. Y si dama F2, por ejemplo, me zampo el potro de D3, ¿no? Y las negras tienen un peón de más y buena posición. El alfil controla la entrada de la torre en C7, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que obviamente tras caballo por D4, Karjakin juega la buena jugada, que es alfil por D4, ¿no? Tras alfil por D4, E por D4, dama E3, ahora hay una gran diferencia, ¿no? A ver si la habéis visto los usuarios ya. Voy a dar 10 segundillos para que veáis la diferencia. Obviamente si rey H2 me como el caballo y no pasa nada, ¿no? Si caballo F2 me como la torre en C1 con jaque y ¿qué pasa, no? Bueno, pues Karjakin jugó dama F2, ¿no? Forzando obviamente a